amigos, bienvenidos a un nuevo video de ciencia técnica y reparación de equipos. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal, así como que me regales un like para seguir difundiendo este y otros videos del canal y para que lleguen a más personas de la comunidad de YouTube y de técnicos de reparación en general. En este caso tenemos un equipo Panasonic modelo SA-Max 200 y vamos a ver qué defecto presenta. Ya acá lo tenemos conectado. Vamos a ver si enciende. Y como pueden ver, el equipo no enciende. Le damos al botón de encendido y el equipo no enciende. Por lo cual procederemos a abrirlo para ver qué le encontramos dentro y ver si es posible su reparación. Acá ya hemos abierto el equipo. Y como les he explicado en varios videos de reparación de los Panasonic en general, siempre, por lo menos en mi caso, siempre mido primeramente en estos equipos, en la placa main, los diodos Schottky que inciden en el arranque y que es un defecto clásico que se pongan en corto, al menos uno de ellos, y ocasione que el equipo no encienda. La fuente puede ser un problema también, pero generalmente la fuente no falla en estos equipos, a no ser por tiempo de uso, etc. El defecto más común que se da cuando el equipo no enciende es el diodo Schottky. En este caso, este equipo tiene dos, que se los voy a mostrar. Veamos. Uno de ellos es este que estoy señalando acá, este que tenemos acá, y tenemos otro que es este que estoy señalando acá. Vamos a medir esos dos y veremos si hay alguno en corto, y si hay alguno en corto lo sacaremos y cambiaremos para ver si se soluciona el defecto. Bien, acá estamos midiendo el primer diodo, que lo tenemos del lado allá del flex que comunica la fuente con la placa main. Y como pueden ver en el metro, la lectura es correcta para este diodo. Vamos a medir el otro para ver si mide correctamente o si está en corto. Bueno, acá nos paramos en el otro diodo. Y como pueden observar, este diodo lo tenemos en corto, que sería el del otro lado. Por lo cual este diodo tendremos que cambiarlo y sustituirlo por uno de las mismas características para ver si ya con esto se soluciona el equipo. Hay una cosa a resaltar, y es que las mediciones de estos diodos pueden tornarse un poco engorrosas a la hora de medirlos porque son de tecnología SMD, montaje superficial, pero pueden buscar algún puntico alrededor del impreso para poder medirlo sin problema. Así que vamos a sacar ese diodo de ahí y vamos a colocar otro de las mismas características. Ya acá tenemos el diodo que supuestamente nos midió en corto en la placa, ya lo sacamos. Vamos a proceder a medirlo afuera para confirmar si en realidad está en corto o es algo más en la placa que está en corto y está poniendo en corto este diodo. Bien, acá ya lo estamos midiendo
Y como pueden ver, el metro nos confirma que el diodo está en corto. O sea que tenemos que cambiarlo por otro. El código que tiene este diodo SMD en su encapsulado es 3612. Los invito a que busquen el plano y busquen por internet las características de este diodo para poder sustituirlo por otro de las mismas características. Ya yo tengo uno. Yo tengo uno ya para cambiar, que es el similar, que está bueno, y vamos a proceder a cambiarlo ahora. Bueno, ya acá tenemos montado el diodo bueno, el que sustituimos por el que estaba en corto. Es muy importante tener mucho cuidado en el montaje porque, como pueden ver, vamos a acercar, hay muchos componentes SMD alrededor y es recomendable tener mucho cuidado a la hora de montar esto. Vamos a hacer las interconexiones y vamos a probar el equipo a ver si funciona perfectamente y logramos solucionar este defecto. Bien, vamos a tratar de ver si ya se solucionó el defecto. Ya tenemos conectado el equipo y vamos a darle al botón de encendido. Como pueden ver, los fans ya están empezando a funcionar y el equipo ya muestra que está funcionando. Ya encendió. Ahí leyó. O sea que al parecer ya hemos solucionado el defecto. Vamos a cerrar el equipo y ya vamos a probarlo ya con audio y todo para saber que está funcionando al 100%. Bien, ya que cerramos el equipo, vamos a volver a encender. Y ya vamos a comprobar que tenga audio y que esté funcionando bien en general. Ya lo tenemos conectado con parlante para comprobar audio y todo. Vamos a darle play. Y como pueden apreciar, ya el equipo queda funcionando con el audio y todo. Como pueden escuchar, el disco tiene un pequeño problema. Capaz que está rayado el disco. Pero parece que es un sector nada más. Los invito a suscribirse a mi canal. Si llegas nuevo y no te has suscrito, activar la campanita de notificaciones para saber cuando subimos videos nuevos al canal. Y compartir este video con tus amigos y compañeros para seguir creciendo en el mundo de la electrónica. Así como que me regales un like para que este video siga llegando a más usuarios de YouTube. Sin más, un saludo y hasta un próximo video.